Hola, alumnos y alumnas del plantel 3, tercero D, turno matutino. Vamos a continuar con el tema de las rectas. Ahora les traigo el tema de rectas paralelas y perpendiculares. Bien, como ya ustedes vieron, la ecuación de la recta en su forma pendiente ordenada al origen, que es la que es más fácil de estudiar, pues cuenta con dos elementos, que son la pendiente y la ordenada al origen. Dependiendo del valor de nuestra pendiente, recuerden, y igual a mx más b, ¿sale? Dependiendo del valor de nuestra pendiente, nosotros vamos a tener el ángulo de inclinación. Recuerden que es el arco tangente de m, ¿sí? Y eso va a permitir que la recta se incline mucho hacia el eje x positivo o al eje x negativo, no importa en cuál de los dos, que se incline muchísimo, ¿sí? Casi que sea el eje x, o va a crecer muy rápidamente y se va a pegar muchísimo al eje y. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos dos rectas? Si nosotros tenemos dos rectas, vamos a tener dos posibilidades, ¿sí? Una posibilidad es que las rectas no se intersecten, y la otra es que las rectas sí se intersecten. Por ejemplo, y1, y2, y aquí y1 y aquí y2. El asunto es ver qué pasa con estas y qué pasa con estas, ¿sí? Cuando las rectas se intersectan, van a ocurrir dos situaciones, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son esas dos situaciones, y por ello vamos a ver esto que son rectas paralelas y rectas perpendiculares. Vamos a ir primero con lo que son las rectas paralelas. Bien, ¿qué son las rectas paralelas? Pues las rectas paralelas son aquellas que mantienen una equidistancia entre sí, y aunque se prolonguen en el infinito, nunca se intersectan. La característica de estas rectas es que tienen la misma pendiente. Entonces, para las rectas paralelas, si nosotros tenemos, por ejemplo, y1 igual a m1x más b1 y y2 igual a m2x más b1, si resulta que m1 es igual a m2, entonces y2 es paralelo a y1, o y1 es paralelo a y2, ¿sí? De las dos maneras se puede escribir. Estas barras verticales, así como están puestas, quieren decir paralelas. Este es paralelo a esto. A esto se le llama condición de paralelismo, ¿sí? A esto. Esta es la condición de paralelismo, si las pendientes son iguales. Entonces, este es muy fácil, porque las pendientes pues las podemos ver claramente, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos. Pero primero les voy a dar lo que son las rectas perpendiculares. Para ello, ¿qué pasa si M1 y M2 no son iguales? ¿Sí? Es decir, que sean diferentes. Entonces, las rectas van a ser oblicuas. Pero si las rectas son oblicuas, van a tener dos posibilidades. La primera de ellas es que sean perpendiculares, y la otra es que no sean perpendiculares. Vamos a ver primero qué son las rectas perpendiculares. Pues las rectas perpendiculares son aquellas que se intersectan, y al hacerlo forman cuatro ángulos iguales de 90 grados. La característica de estas rectas es que el producto de sus pendientes es -1. Vamos a ver. Si tenemos y1 igual a m1x más b1, y2 igual a m2x más b2, aquí es más b2, perdón. Entonces, ¿qué va a suceder? Para que sean perpendiculares, si m1
por M2 es igual a menos 1, entonces Y1 es perpendicular a Y2 o Y2 es perpendicular a Y1, ¿sí? A esto se le llama condición de perpendicularidad. Condición de perpendicularidad, ¿sí? Importante también para las rectas paralelas, ¿sí? Son estas mismas. Y1 igual a M1 por X más B1, Y2 igual a M2X más B2, ¿sí? Le había puesto yo M1, pero no tanto para las paralelas y para las perpendiculares. Se escribe de esta manera, son formas generales, ¿sí? Son formas generales. Pero lo más importante es el valor de las pendientes, ¿sí? No importa el valor de las ordenadas al origen. Aquí lo que importa son las pendientes. Si la pendiente M1 es igual a la pendiente M2, entonces tenemos rectas paralelas. Si el producto de la pendiente 1 con la pendiente 2 es igual a menos 1, entonces tenemos condición de perpendicularidad, es decir, las rectas son perpendiculares. Este simbolito quiere decir es perpendicular a, así se lee, ¿sí? O son perpendiculares. Y1 y Y2 son perpendiculares o Y1 es perpendicular a Y2. Y2 es perpendicular a Y1, ¿sí? ¿Qué va a pasar si resulta que ni son iguales y el producto de ambas no es igual a menos 1? Tenemos unas rectas oblicuas. Posteriormente les voy a escribir o les voy a enunciar cómo poder encontrar ese ángulo que se forma entre esas rectas. ¿Va? Bueno, ahora vamos a ver ejemplos. Vamos a ir primero con ejemplos para las rectas paralelas. Bien, para las rectas paralelas tengo el siguiente ejemplo. Y1 es igual a 2x más 6 y Y2 es igual a 2x menos 6. Entonces vamos a ver, si se dan cuenta, la pendiente M1 es igual a 2 y la pendiente M2 es igual a 2. Como M1 es igual a M2, entonces Y1 es paralelo a Y2 o Y2 es paralelo a Y1. Vamos a ver la gráfica. Aquí tenemos X y aquí tenemos Y. Bien, la recta, como ambas tienen pendientes positivas, vamos a empezar con Y1. La recta Y1 va a cortar en 6 al eje Y y en menos 3 al eje X, ¿sí? Entonces la recta va a ser esto. Ay, no me salió, vamos a volver a intentarlo. Ahora sí. Y se va a prolongar, ¿sale? Ya saben, puntos suspensivos para la prolongación de la recta. Entonces este es Y1. Ahora Y2. Y2 va a cortar a el eje Y en menos 6. ¿Sale? Aquí está, menos 6. Y al eje X en 3. Entonces la recta va a ser una cosa como esta. Si ustedes lo dibujan con calma en casa, les va a salir mucho más bonito que a mí, por supuesto. Y van a ver que son paralelas entre ellas. Equidistan a las mismas distancias en cualquiera de los puntos que ustedes tomen, ¿sí? Entonces vean, cómo el valor más importante es el de las pendientes. El de las ordenadas al origen no es tan importante, ¿sí? Porque pueden tener cualquier valor. A eso se le llama familia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo escribo Y2 igual a 2x más 3, también es paralelo. ¿Por qué? Porque la pendiente es 2. Si Y2 es igual a 2x
más 9, pues también son paralelas. Es paralela a Y1. Si Y2 es igual a 2X nada más, también es paralelo a Y1. Todas estas rectas van a ser paralelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se les llama familia. Es decir, Y2 tiene la forma 2X más B, donde B es cualquier número real, ¿sí? La condición necesaria para que sea paralelo a Y1 es que la pendiente sea igual a la de esta. Nada más. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner como Y1 igual a menos X más 9 y Y2 igual a menos X. Entonces vean ustedes, la pendiente M1, ¿sí?, es menos 1, ¿sí? Acuérdense que aquí tenemos menos 1X más 9, entonces la pendiente es menos 1. Y2 es menos 1 por X, entonces M2 es igual a menos 1. Como M1 y M2 son iguales, entonces Y1 es paralelo a Y2 o Y2 es paralelo a Y1. Y ya está. Si nosotros graficamos, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Entonces este es el eje X y este es el eje Y. La recta Y1 va a cortar en 9 al eje Y también en 9 al eje X, ¿sí? Entonces va a ser una cosa como esta. Y luego la recta Y2 va a pasar por el origen con un ángulo de 45 grados. ¿Sale? Recuerden que todas las rectas que tengan la forma Y igual a menos X o Y igual a X tienen un ángulo de 45 grados y pasan por el origen para que ustedes las puedan graficar muy rápidamente. Entonces cuando tienen su hoja cuadriculada, entonces como es un cuadrado, si ustedes pasan justamente en diagonal por el cuadrado, ahí van a tener sus 45 grados, ¿sí? Entonces es muy fácil de dibujar este tipo de rectas. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a ir con las rectas perpendiculares. Con las rectas perpendiculares. Bueno, vamos a poner la recta nuevamente Y igual a 2X más 6 como Y1 y la recta Y2 igual a menos 1/2 de X menos 6. ¿Sí? Entonces vamos a ver. M1 es igual a 2 y M2 es igual a menos 1/2. ¿De acuerdo? Si ustedes multiplican M1 por M2, vamos a ver, es 2 por menos 1/2. Más por menos, menos. 2 por 1/2 son 2/2. Entonces 2 entre 2, 1. Tenemos menos 1/2. Y como el producto de ambas es igual a menos 1/2, esto significa que Y1 es perpendicular a Y2 o Y2 es perpendicular a Y1. Si ustedes grafican, se van a encontrar con lo siguiente. Recordemos que nuestra recta Y1 va a pasar en el eje X en menos 3.
y en el eje Y en 6, ¿sale? Entonces ese es Y2. Y Y1 va a pasar en el eje Y en menos 6, ¿sale? Como su pendiente es negativa, acuérdense. Y en el eje X va a cortar en menos 12, ¿sale? Ustedes pues lo van a graficar más bonito que yo en su libreta. Entonces vean cómo se intersectan, ¿sale? Este es Y2. El ángulo que van a formar cuando ustedes vean en su libreta, si lo grafican, es de 90 grados, ¿sale? Vean, se los voy a mostrar porque tengo mi libreta. Ahí está. Y acabo de notar que se me acaba de bajar la cámara sin querer queriendo. Como el Chavo del 8. A ver, ahí está. Espero que ya no se me baje más. Bien. Entonces vean cómo lo que importa es que el producto de las pendientes de menos 1, ¿sale? No importa el valor que tengan las ordenadas al origen. De esa manera, la familia de soluciones para Y2, para que sea perpendicular, siempre va a ser menos un medio de X más o menos algo, ¿no? Entonces, más B. Por ejemplo, Y2 igual a menos un medio de X más 6 también es perpendicular a Y1. Y2 igual a menos un medio de X menos 3 también es perpendicular a Y1. Y2 igual a menos un medio de X también es perpendicular. ¿Sale? ¿Por qué? Porque son rectas que van a ser algo como esto. Y siempre van a estar produciendo 90 grados, 90 grados. O pueden ir más abajo. Y van a ver cómo tienen 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. ¿Por qué? Porque la pendiente siempre, cuando la multipliquen con esta, les va a dar menos un medio. Pero si ustedes me ponen Y2 igual a menos un tercio de X, pues ahí sí ya no van a ser iguales, porque ya no van a ser perpendiculares, perdón. ¿Por qué? Porque 2 por menos un tercio me va a dar menos 2 tercios. Entonces ya no son perpendiculares. Si ustedes ponen nada más un medio de X, ¿sí? Más 6, por ejemplo, cuando ustedes multipliquen, más por más, más. ¿Okay? 2 entre 2, 1, pero va a ser positivo. Entonces no se cumple esta situación. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. El otro ejemplo es Y1 igual a, ¿qué creen? Menos X más 9. Y Y2 le voy a poner X. Entonces recordamos que aquí tenemos menos 1 por X más 9 y aquí tenemos más 1X, ¿no? Entonces M1 es igual a menos 1, M2 es igual a 1. Cuando yo multiplique M1 por M2 voy a tener menos 1 por más 1 y eso va a ser igual a menos 1. Por lo tanto, Y1 es perpendicular a Y2 o Y2 es perpendicular a Y1. Cuando yo grafique, recordamos que Y1 pasa por 9 en el eje Y en el eje X pasa por 9. Entonces la recta es una cosa como esta. Y esta es la recta que pasa por el origen en un ángulo de 45 grados. ¿Sale? Entonces aquí hay 45 grados, no lo olviden. Y el ángulo que se va a producir aquí es de 90 grados entre estas dos. De ahí la importancia que les enseñara yo a graficar estas formas de la pendiente ordenada al origen sin tabular, porque si no, imagínense, aparte de hacer estas cuentas,
para graficar dos rectas tengo que estar poniendo ahí mi tabulador para una y para otra. ¿Cuándo voy a acabar? Es mucho más rápido entonces encontrar que el eje X siempre se va a siempre la vamos a encontrar en menos B sobre M. ¿Sale? No lo olviden, también les mando el link para que sigan viendo ejemplos de cómo graficar las rectas. Bien, pues eso sería de momento todo para las rectas paralelas y para las rectas perpendiculares. Para las otras rectas que son oblicuas, les subo también información. De momento sería todo, lo vuelvo a repetir. Nos vemos en nuestro siguiente video. Cuídense mucho y pórtense bastante bien.